ya con nuestro invitado, como mencioné anteriormente, vamos a presentar lo que es la experiencia Atla STEAM educativa. Y para eso le tenemos a Dante Cardoso, especialista en el área, que nos va a contar cómo nace toda esta innovación que está presentando la editorial Atlas. Bienvenido, Dante. Muchísimas gracias, muy amable por la invitación para compartir un poquito la experiencia, creo que experiencias que vos ya viviste hace mucho tiempo, y contarte un poquito de la editorial, cómo nosotros venimos trabajando en este tema, ¿sí? Excelente. ¿Y de qué se trata este proyecto? Miren todo lo que trajo Dante, realmente me fascina. Y ya digo, tengo que hacer esto para qué sirve, esto para qué sirve. Es una caja y con esto se puede vivir la experiencia STEAM. ¿Es así? Sí, un poquito la idea es a los contenidos del programa de estudio, ¿sí? Que son contenidos tradicionales que se dan en el programa, agregar experiencias STEAM para que los chicos puedan vivir la experiencia a través de placas que se usan en robótica. Entonces con esa placa uno es como el laboratorio de antes, ¿sí? Hacer experimentos, pero metiendo Scratch, metiendo placa de robótica y haciéndole vivir la experiencia de un contenido a los chicos. O sea, tenés contenido por un lado. Sí. Estos son los libros, ¿no? Sí, adentro están los libros, ¿sí? Está el libro. Como un cuadernillo. Sí, que es como un cuadernillo. En una primera etapa es un libro que complementa, ¿sí? Donde tienen todos los contenidos que se van a desarrollar. Tiene la unidad, el número de página y paso a paso la actividad que se va a hacer y los elementos que uno va a necesitar. O sea, en una primera etapa está bien detallado y a partir de acá el alumno empieza a divagar, a construir, a inventar, ¿sí? A usar su creatividad. Pero la base es un contenido preestablecido y complementa con lo que el chico después como ingenio lo puede hacer. Excelente. Dante, y comentanos un poco cómo vieron esta necesidad, cómo pasó, o sea, contanos ese testimonio que tiene que ver con la creación de esto. Esto es totalmente paraguayo, Dante. 100% paraguayo. Visión STEAM PI presentando una primicia totalmente paraguayo. Contanos, Dante. Surge en el año 2019, a principios, así como estuvimos comentando fuera de cámara, con la misma inquietud que vos tenías de darle a los chicos algo diferente. Entonces comenzamos con robótica. Empezamos a investigar robótica. 2019 me asesoro con algunos profesores. José Ábalo era uno de ellos. Y quisimos traer robótica al principio. Era extracurricular. Y como yo soy gerente comercial de la editorial y hace 12 años que conozco todos los colegios privados subvencionados y públicos del país, encontré que el extracurricular tiene una carga horaria diferente, cosa que hoy en el programa de estudio o en el nivel educativo no se puede. Entonces, José me invita a un viaje a Dubái. Viajamos a Dubái, me invita a un mundial de robótica que se hace, que me invita al Colegio Los Laureles, Eva, la directora del colegio. Y ahí yo veo la experiencia de los chicos y le pregunto a José todo lo que los chicos hacían, a qué modelo, a qué metodología se trata. Y él ahí me habla de STEAM. Estamos hablando de octubre de 2019, cuando volvemos al viaje, vengo y le digo a los jefes, STEAM es la salida, STEAM es lo que nosotros tenemos que hacer. Y los jefes me decían, bueno, tranquilízate Dante, está muy emocionado, vamos a ver qué hacemos. Y comenzamos a probar, encontramos contenidos, le contratamos a José en ese momento, hicimos un acuerdo con Los Laureles, vino pandemia, paramos todo, tuvimos que hacer otra cosa, pero ya teníamos el concepto básico y teníamos las placas, y en mi casa con mi hijo probé bastante, también una experiencia muy parecida a la tuya. Mi hijo probaba, yo le observaba y fui encontrando que él iba conectando con contenidos de su material. Entonces hicimos varias videollamadas con José. José me entrenaba, me enseñaba Scratch, todo en pandemia. Entonces, y José, todo con su hijo. Y nació en su casa. Sí. Eso es lo más importante.
Y José fue el que me dio el puntapié inicial, porque él me mostró, y cuando yo descubrí que yo, una persona que no es docente habitual, que podía hacer una experiencia con las placas y viendo cómo se hace Scratch, dije, ¿por qué no los profesores sí lo pueden hacer? Volvimos a la pandemia, durante la pandemia mi jefe apuesta a esto, crea una unidad que se llama Atlas STEAM, le da unos recursos, mínimo, pero le da el recurso, y ahí comenzamos a desarrollar. Y ya llevamos casi un año de desarrollo, de probar, de experimentar, de tocar. El año pasado, cuando presentaba en los colegios, la gente me miraba raro, me decía, ¿esto será que va a funcionar? Me parece tan conocida la historia, Dante. Y como yo tengo mucha llegada de muchos años con los directores, yo hablaba con los dueños, por eso te comentaba que en algún sentido es más fácil, porque cuando vos le convences al dueño y el dueño está convencido de algo, ¿sí? Trata de bajar la aplicabilidad. Pero siempre teniendo en cuenta que el docente es la persona clave, el facilitador, y pensando en ellos también hacer proyectos básicos, sencillos, que tengan gradualidad de complejidad y que esos proyectos tengan una continuidad desde el programa de estudio y una continuidad desde la perspectiva del alumno a la experiencia. Yo pongo y puse muchos ejemplos de esto. Cuando nace GPS, nace en la NASA. ¿Sí? El gobierno americano usó el GPS para detectar puntos y tirar objetivos, o sea, bombas era militar. Después, ¿qué pasa con el GPS? Hoy sin el GPS no vivimos. Yo llegué hoy a tu estudio por el GPS. Entonces, ellos encontraron un negocio, hicieron la licencia y hoy GPS, el que no usa GPS, es raro. Sí. Entonces, con STEAM, más o menos la misma historia, se crea en los años 80, vos sabés, en el 90, la Asociación de Ciencia empieza a introducir STEAM en los científicos técnicos. Y hoy en día STEAM, creo que en el 2008 se inculcó en la educación, sí. Y hoy STEAM va a ser, ¿sí?, el GPS para el mundo y STEAM para la educación. Entonces, en ese sentido, China, que es un país potencia, en el 2019 hace su primer evento STEAM. Hay una Expo STEAM que se suspendió lógicamente 2 años después y ahora hacen otra en octubre y hacen elementos STEAM para educación. Y no existe en otra parte del mundo una Expo STEAM y los chinos lo están haciendo. Entonces, en ese sentido, mucho desarrollo. Los Laureles fue el colegio que nos ayudó muchísimo. La directora Eva puso su escuela para el laboratorio, puso todo su equipo docente. Contratamos a Gio desde la editorial, que es una ingeniera mecatrónica, que seguramente va a venir al programa. Y es increíble como una persona técnica, José un docente, pueden lograr cosas y hacer cosas con STEAM. Y yo creo que STEAM es una realidad, no se puede mirar atrás, hay que mirar para adelante, y STEAM es la solución, ¿sí?, a lo que estamos viviendo, porque los chicos se aburren en la escuela. Los chicos se aburren. Totalmente se aburren y con esto todo... mucho color, y lo más interesante es que tienen libros. Y con respecto a eso, Dante, la fundamentación es concepto. El concepto en sí está ahí, está la fundamentación, pero ¿qué es lo que hace con esto? Esto se vive la experiencia. No es que vamos a hacer que ellos aprendan a través de lectura sistemática, sino que ellos viven la experiencia. Por eso se llama experiencia STEAM, este producto. Y comentanos el tema de los materiales. Ustedes tienen el tema de los materiales en una guía y esto varía según el grado, lo que se tiene, o todo es igual. Lo que nosotros detectamos, lo que nosotros vimos de la experiencia que tuvimos es que hay algunos materiales que son transversales a la metodología, ¿sí? Son transversales a la placa. Por ejemplo, los palitos de helado, los hilos, el barro. Entonces lo que hicimos es una caja promedio que tenga ciertos artículos que se pueden llegar a utilizar y que por ahí son un poquito complicados de conseguir, ¿sí?
para que los chicos hagan la experiencia, ¿sí? Ajá. Y por ejemplo... La experiencia guiada, por decirlo así. Exactamente. Yo como presento y siempre digo, y creo que lo hablamos también el otro día en la presentación oficial que hicimos, nosotros creemos que esto es un modelo ecléptico. Ecléptico es un poquito de conductismo, un poquito de constructivismo, o sea, hay una mezcla de modelos de aprendizaje. Entonces, en una primera etapa, el docente necesita un guiado, necesita tener los pasos 1, 2, 3, para después tomar confianza, y a partir de tomar confianza puede empezar a crear. Totalmente, eso que está diciendo Dante, ojo, no estamos diciendo que vamos a hacer que sea conductivista, solo que esta primera etapa para manejar la gestión del cambio, porque es un cambio de paradigma, todo está integrado, acá está integrado ciencia, está integrado matemática, está integrado la placa tecnología, está integrado la parte de matemática, porque ellos, es impresionante cómo desarrollan el pensamiento crítico en la matemática, y eso está recontra comprobado. Entonces, y la creatividad es arte. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Hacen un modelo integrador. Entonces, a lo que se refiere Dante, tiene que ver con la intención, que sea algo intencionado. ¿Para quién? Para el docente. Porque el chico en sí ya está, como dijiste vos empezaste a observarle a tu hijo y él rápidamente fue captando. Él aprendió más rápido y vos, por supuesto, tenías que seguirle, ¿verdad, Dante? Así mismo, te voy a contar una experiencia de lo que está diciendo. Nosotros tenemos un proyecto que son las partes de las plantas, ¿sí? Entonces, hace 8 meses en una escuela de Ciudad del Este, donde la profesora hizo un dibujo de la planta, la rellenó de plastilina, ¿cierto?, para mostrar y hacer la experiencia. Sale otra profe y dice, ¿y si ponemos una planta real? Entonces, la misma profe, cuando vos le das una actividad y vos le estás desafiando, ella va agregando cosas. Entonces, la planta real, como no podía ser real, nosotros le agregamos una plantita dentro de la caja, una planta de plástico, pero que tiene todos los elementos que pide. Entonces, nosotros comenzamos con un dibujo y plastilina. Una profe dijo una planta real. Entonces es como que uno va alimentando, y como tenemos ya como 8 o 9 meses de experiencia en trabajar con eso, la profe le van agregando. Y yo le digo a la profe, yo le doy la base y ustedes después complementan. Y realmente le gusta, porque nosotros solamente le damos el puntapié inicial, un granito de arena, y ellas comienzan a fluir. Siempre en un colegio tenés 2 o 3 profesoras que sobresalen, que les gusta, que les encanta. Sí, tiene que ver, esos serían los agentes de cambio, tus líderes que van a hacer esta transformación. Realmente celebro este tipo de cosas. Yo me fui a la presentación y me quedé gratamente sorprendida. Y te cuento algo, Dante. Al día siguiente volví a ir, porque estaban en un stand en la feria del libro. Volví a ir, pero con mis hijos. Hice lo mismo que vos estabas mencionando. Yo siempre hago la prueba con mis hijos, porque como tengo un chico, bueno, el de 16 no se fue, obviamente, porque él tenía otras cosas que hacer, ¿verdad? Pero me fui con mi hijo de 6 años y mi hijo de 11 años. El de 11 años enseguida se aprendió. Esa plantita es real, en el stand era real. Sí, exactamente, en el stand era real. Una planta real, así como mencionaste. Sí. Estaba ahí la plantita real, estaban frutas como la naranja. Entonces me hacen el proyecto y él automáticamente se enganchó. Empezó a decir, esto es porque esto. Él enseguida, automáticamente, él detectó cómo se podía implementar eso. Así es que, de verdad, esto es fascinante, y lo más importante, paraguayo. Esto es totalmente nacional. No es nada importado, es basado, el prototipo y las pruebas se hizo con paraguayos, con nuestra visión, y lo más importante, está alineado al currículum. Sí, ¿Es así? Sí, así mismo. Lo único que traemos de afuera son las placas. Claro. Porque la placa de la Microsoft, la Microbit, la Makey. Después el resto, hasta los cables de la placa, son hechos a nivel local. Entonces, lo que vos viste, nuestro primer proyecto, ya hace un año, comenzó con un pequeño dibujo, donde uno le pone plastilina y hace las partes de las plantas, ¿sí? Después sale lo de la planta que vos viste,
Y ahora, lógicamente, para los chicos no podemos mandar una planta porque se puede secar, tuvimos que crear y hacer una plantita artificial. Pero la idea es esa y hay muchas cosas más. O sea, este es el puntapié inicial y la creación de los profes o los chicos mismos, porque a mí mi hijo me demostró, porque él me mostró un concepto que yo no lo tenía, ¿sí? Que eran elementos conductores o no. Sí. Él prueba eso y José cuando me enseña, a mí me enseña el piano, ¿sí? Con el agua y la fruta, que con todo lo tradicional que siempre enseña, y mi hijo empezó a poner ostras, caracoles, buscó monedas, buscó piedras que yo coleccionaba, porque a mí me gusta coleccionar cosas. Me trajo toda la colección y probó todo. Encontramos que algunas piedras sí conducen y otras no. Investigamos por qué y había sido que depende del mineral que tenga la piedra, conduce o no. Entonces, de acuerdo al mineral, tiene sonido. Si no tiene lo suficiente, no va a sonar porque no es conductor. Si está húmedo, conduce. Si no está húmedo, no conduce. Esto es la teoría de lo que está el arpa del agua, ¿eh? Es la misma teoría. Es la misma teoría. Probamos cuando sale lo del arpa. Yo le digo a José, mira, están haciendo con el Makey. Hicimos con un termo, pusimos un termo de mate, o sea, con agua fría, y le apretamos, le pusimos la placa y vos le tocas al agua y suena. ¡Wow! Tremendo. Realmente felicitaciones, Dante, y a toda la editorial al grupo, Atlas sí, con este proyecto, y también por tu persistencia, porque lo primero que te dijeron es desacelerate un poco. Sí, tranquilo nomás. Tranquilo nomás, vamos a mirarlo. Así que felicitaciones, realmente me quedo fascinada. Ahora, una última pregunta. Sí. ¿En cuántos colegios ya tienen este concepto, lo están probando? Yo he presentado en 30 colegios en total, ¿sí? Son 30 colegios que están presentados, que muchos, y hoy seguramente cuando vean el programa van a decir, Dante, yo no te creí, porque hay varios que presenté, o no era el momento todavía. Hoy tienen 25 colegios, tienen placas, que se les distribuyó a 25 colegios placas, y son 10 los que están comenzando y son 2 los que están a full. Que ya tienen, como digamos, la milla extra, ya están más... Sí, porque también tienen docentes que ya conocen el sistema y ya lo vienen trabajando de manera solitaria. Entonces, con la ayuda de la editorial, que tiene un poquito más, que ve un poquito más genérico las cosas, eso es lo que yo siempre le digo a la gente. Mucha gente quiere hacer sola y va a quedar en el colegio, y eso cuando hablamos con la directora de los Laureles, le dije, vos vas a hacer para vos, pero si nosotros nos unimos y hacemos, vamos a poder replicar en 300, 400 colegios en forma inmediata. Así mismo. Esto es lo que nosotros buscamos en Visión STEAM PI. Conectar este tipo de alianzas que estaba mencionando. Estamos hablando específicamente de instituciones privadas y subvencionadas. Sí. Y también en escuelas públicas. Hay una directora que me dijo que sí, que vamos a esperar que pase la primera etapa y que lo vamos a hacer en un centro regional. Realmente muchísimas gracias, Dante, por esta experiencia que nos hiciste vivir también aquí en Visión STEAM PI, que es de la editorial Atlas, con esta tremenda innovación. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu invitación y estamos a las órdenes. Bueno, con esto nos vamos a un corte y quédate allí porque tenemos más novedades aquí en Visión STEAM PI en el último bloque, como siempre, presentando novedades e innovación.